es un gusto presentar a Joel Alberto Aguilar Velázquez, que le había comentado yo por ahí del mes de octubre, noviembre, que iba a estar el evento, pero se registró en la página, fue el primero que se registró, pero después dijo, pero pues nos gustaría mucho que nos dieses una plática, ¿no? Que nos compartieras lo que está haciendo en el doctorado. Y sí, pues finalmente nos envió su colaboración. De la UAM Iztapalapa está concluyendo el doctorado con el doctor Kachuk y ha tenido también colaboración con Jung en esta estancia que ahora se está acostumbrando en medio del doctorado, ¿no? Bueno, pues le damos la bienvenida a Joel Alberto, nos va a hablar de subespacios densos de carácter numerable en espacios de funciones. Ok, pues esto es sobre lo de mi tesis, es un tema más o menos general y me disculpo porque no voy a ahondar mucho en ningún resultado en concreto, pero a la hora de la comida, si a alguien le interesa, podemos discutir algo. Ok. Bueno, una de las técnicas más comunes en topología siempre ha sido, obtener información de un espacio topológico a través de sus subespacios. En particular, los subespacios densos nos dan una cierta aproximación. Aquí tenemos algunos resultados de, algunos ejemplos de estos. Si tenemos un denso con una pi base numerable, entonces el total también lo tiene. Si tenemos un denso que es pseudocompacto, el total también es pseudocompacto. Si es Suslin, la propiedad de Suslin, el total también. Hay veces de que tenemos una propiedad y que no se implica en el total, pero sí alguna versión más débil de ella. Por ejemplo, si tenemos Che completo, entonces el total no necesariamente es Che completo, pero es de ver, o si es numerablemente compacto el denso, el total es pseudocompacto. A propósito, todos los espacios con los que voy a mencionar son de Tikhonov, como es como medio costumbre en esto de los espacios de funciones. Y como en CPDX tenemos una estructura algebraica que es compatible con la topología, pues a veces tenemos resultados más bonitos cuando tenemos un denso con una propiedad. Por ejemplo, tener un denso metrizable implica que CP es metrizable y si X es compacto, y tenemos un denso que es Lindelof sigma, entonces CP también es Lindelof sigma. Tenemos la definición de lo que es ser sí separable. Un espacio es sí separable si tiene un denso que es de pseudo carácter numerable. Estos espacios fueron introducidos por Amiryanov a finales de los 70s, más o menos un poco después de la introducción de los espacios deseparables, y son como que un poco complementarios. De hecho, hay algunos resultados que se parecen. Y el estudio de estos espacios es interesante porque, hasta donde yo sé, esta pregunta sigue sin responderse, el de si existe un espacio Lindelof de cardinalidad más grande que el continuo y que tenga pseudo carácter numerable, ¿no? Estos son algunos de los resultados de Amiryanov. Si el sigma producto de espacios, el sigma producto, el sigma pequeño de espacios inseparables es sí separable, y esto implica a su vez que el producto usual, el común, es sí separable. Tenemos el residuo de beta n. A la capa es inseparable si solo si kappa es mayor o igual que omega, que es lo mismo que pasa con D separable, bajo la hipótesis del continuo, si la propiedad de ver, y tenemos una pi base menor que el continuo, entonces deseparabilidad implica sí separabilidad, y tenemos un ejemplo de un compacto que es inseparable pero no deseparable. También es una pregunta abierta, si habrá un ejemplo de un compacto. Si en los compactos deseparable implica sí separable, eso no se sabe. ¿Perdona, qué es deseparable? Que tiene un espacio es deseparable. Si tiene una... Ok. Si tiene un subespacio que es denso, Y que es denso y que es a su vez una unión numerable de discretos, cada yn es discreto. Esto es deseparable. Y esto obviamente es una generalización muy simple de separabilidad. Lo mismo la cis-separabilidad, es una generación muy simple de este concepto de separabilidad.
Y respecto a espacios de funciones, Amir Llano demostró este resultado muy bonito, de que si tenemos un subespacio ya no denso ni nada, simplemente suficientemente grande, que sea del tamaño del total, con pseudo carácter numerable, eso implica que CP de X es inseparable. Y bueno, ya a continuación ya son los resultados que he obtenido con estas ideas, de mezclando un poco de cisseparabilidad y de deseparabilidad. Entonces, el primer resultado es de que si tenemos un espacio infinito y si consideramos el kappa, que es la densidad, entonces, y tenemos un discreto en el cuadrado que sea suficientemente grande, esto implica que CP de X tiene un subespacio F sigma discreto de cardinalidad mínima que podemos tener ahí en CP de X. F sigma discreto es lo mismo que D separable, solo que ahora estos van a ser cerrados y discretos. Entonces, es una propiedad más fuerte que ser deseparable. Y algunas de estas cosas ya se sabían para deseparables. Muchos de estos resultaditos simplemente los levanté a la propiedad más fuerte, que es ser F sigma discreto. Entonces, si X es Lindelof sigma y tenemos que satisface que su peso de red es igual a su densidad, entonces CP de X tiene un subespacio denso F sigma discreto de la cardinalidad mínima. Y esto es particularmente cierto para los Lindelof sigma monolíticos, porque bueno, los monolíticos no satisfacen esta propiedad. Y si X es un compacto de Corson, entonces CP de X tiene un subespacio denso F sigma discreto, también de cardinalidad mínima. Y ahora como corolario de esto, y de hecho esto es corolario, sí creo que es corolario del anterior. Ajá, sí, esto es corolario del anterior, porque pues, los compactos de Corson son monolíticos. Y como corolario tenemos el mismo resultado para espacios metrizables. Sabemos de que cada metrizable lo podemos encajar en un compacto de Eberlein, tomamos la proyección y así construimos de manera muy fácil lo mismo que habíamos estado construyendo antes. Me pasé. Ahí está. También si CP, bueno, si X es un espacio de Goulko, CP va a ser cisseparable. Si X es Lindelof sigma, su segundo CP va a ser cisseparable, y si es metrizable, su segundo CP va a ser también cisseparable. Y también tenemos un teorema para qué pasa con los espacios de I peso numerable, los densos. Un espacio tiene I peso numerable. Voy a escribirlo aquí. X tiene I peso numerable. Si existe una biyección, continua F de X en un segundo numerable. Entonces, pues esto nos restringe mucho el tamaño de lo que puede ser X, porque es una biyección a fin de cuentas. Entonces, X, los espacios con I peso numerable son chiquitos, son a lo más continuo, y por lo tanto, esto nos reduce mucho la clase de estos espacios y podemos obtener este resultadito. Igual la demostración no es muy complicada, es muy sencilla en realidad. Que si tiene un subespacio denso de I peso numerable, si solo si la densidad del espacio CP de X es menor o igual que al continuo, si solo si el I peso de X es menor o igual al continuo. Este resultado también de que si tenemos CP del intervalo menos 1, 1 es inseparable, entonces todo el espacio completo es inseparable. Y este teorema que es el principal de esta sección de cisseparabilidad en espacios de funciones, que es de que
Es una generalización del primer resultado del resultado de Hamilton para espacios de funciones. Ahora, voy a regresar. Ahí me fui de paso. Ahí está, sí, es esta arriba. Él nos pedía de que tuviera un subespacio suficientemente grande de pseudocarácter nominal. Y eso garantizaba que CP se separable. Ahora, con este resultado, podemos fijarnos en el cuadrado, y si hay en el cuadrado igual en la proyección, pues, y ya no buscamos que sea de la cardinalidad del espacio X, sino puede ser un poco más chico, basta con que sea el tamaño y el peso, y eso nos va a garantizar que CP de X es inseparable. Entonces, esto es una generalización del resultado de Hamilton. Y bueno, ya ahora nos pasamos a la segunda parte, que es lo que son los espacios uniformemente densos. La motivación de todo esto es de que muchas veces densidad no es suficiente para garantizar propiedades que se impliquen propiedades de un denso en el total, ¿no? El ejemplo muy trivial es de que si tenemos un discreto, entonces su CP de X es R a la X. Y pues obviamente esos tienen un subespacio que es Freshorizón, sigma compacto denso, que es el sigma producto a fin de cuentas. Entonces, la estrechez de CP de X puede ser arbitrariamente grande. Entonces, pues esto también nos muestra que no se puede implicar propiedades de compacidad en X por la existencia de subespacios sigma compactos. Entonces, esto motivó a Kachuk a investigar los espacios estos uniformemente densos y escribió un artículo donde organizaba muchos resultados sobre esto y bueno, la definición de ser uniformemente denso, que es básicamente que es denso en la topología uniforme. Pero cuando hablamos de uniformemente densos, estamos todo el tiempo considerando la topología puntual, la convergencia puntual, no la uniforme. Entonces es denso no uniforme, pero nos interesan sus propiedades y no puntual. Y bueno, estos son algunos resultados de Kachuk, que probó que si CP de X tiene un uniformemente denso que es Lindelof sigma, entonces CP de X también es Lindelof sigma. Si tiene un K analítico uniformemente denso, entonces CP de X también es K analítico. Un analítico, que es uniformemente denso, CP de X es K analítico. Un Freshorizón implica que CP es Freshorizón. Y se me olvidó ahí escribir algunas otras propiedades que demostró. Por ejemplo, demostró que si A es uniformemente denso en CP de X, entonces coincide en su peso de red. Coincide en la densidad. Y coincide en la estrechez. Y bueno, él también se preguntó pues, qué pasaba con el pseudocarácter. ¿Será cierto que el pseudocarácter de uniformemente denso es igual al pseudocarácter del CP de X? Y pues él encontró el resultado principal de este artículo, demostró que no es el caso. El caso de la compactificación puntual de un discreto kernelidad C, pues CP de X tiene un subespacio uniformemente denso de pseudocarácter numerable, pero el pseudocarácter del total es serpentino. Y él preguntó, hizo una serie de preguntas: ¿qué pasa para el extent? ¿Qué pasa para el impeso? Y otros para el número de Lindelof y otros invariantes cardinales, la normalidad, etc. Y bueno, en eso yo estuve trabajando, tratando de resolver algunas de esas cosas. La mayoría fueron respuestas muy parciales, muy débiles, pero la del impeso sí se pudo contestar. Por ejemplo, si X es normal, ya es uniformemente denso el CP de X, entonces el extend de X es menor o igual que el extend de A. Esto entonces es un resultado medio curioso. Ay, se me cayó el micrófono. Me doy cuenta. Ahí está. Y bueno, un ejemplo de que esto es falso, si quitamos, por ejemplo, la normalidad,
podría ser un espacio, un ejemplo de Reznichenko, donde él construye un espacio X que no es normal, que tiene extent igual al continuo, pero que su CP de X es Lindelof sigma. Entonces, si quitamos normalidad, esto no pasa. Y igual, si quitamos uniformemente denso, pues basta considerar el discreto de cardinalidad C. No vamos a tener que esto tampoco pasa. Y bueno, parametrizables, esto de abajito pues es un corolario a fin de cuentas. Basta reemplazar extent con el peso y lo de abajo es otro corolario. Entonces tenemos de que si un metrizable y en su CP hay un uniformemente denso que es Lindelof, va a implicar que CP es Lindelof. Y algunos resultados así muy variados, como por ejemplo este de que R al omega 1 no tiene uniformemente densos que sean normales. Era como que un poco de esperarse. Y si X es un espacio arbitrario, entonces CP de X tiene un subespacio uniformemente denso de I peso numerable, si solo si su cardinalidad es al continuo. Y esto es lo que responde, bueno, esto de abajo es un corolario también. Los espacios Lindelof sigma con peso de red pequeña implican que su CP también es peso de red pequeño, no mayor al continuo. Entonces, pues es un corolario, va a tener un uniformemente denso que se condensa y en realidad debería ser un subespacio de R. El teorema anterior en realidad podría tener otro inciso que es de sí solo sí tiene un uniformemente denso que se condensa en un subespacio de R. Ajá. Y bueno, usando este resultado anterior, podemos responder la pregunta de Kachuk y usando el mismo ejemplo, vemos de que pues, su CP es de cardinalidad chica y el CP de la compactificación nu puntual del discreto de cardinalidad C, pues en realidad es de cardinalidad chica. Entonces, el teorema anterior nos garantiza que va a tener un subespacio uniformemente denso de I peso numerable, pero pues el I peso de CP de X es la densidad de X y la densidad de X pues es obviamente el continuo. Y este resultadito que sigue también es de hecho muy fácil de probar también, basta construir ahí una funcioncita que mapee kappa al omega en el cardinal, el cardinal kappa al omega en el conjuntito de subespacios de tamaño omega de kappa y podemos construir acá una función, una asignación que nos va a poder construir un uniformemente denso en R a la kappa. Y bueno, un corolario de esto es de que R a la C no tiene subespacios uniformemente densos de su carácter numerable. Entonces tenemos un metrizable que su CP no tiene su uniformemente denso de su carácter numerable. Y bueno, una consecuencia de este teorema anterior también es esta equivalencia que queda medio bonita, de que R al omega 1 tiene su espacio uniformemente denso de I peso numerable, si solo sí tiene uniformemente denso de su carácter numerable, si solo sí 2 al omega 1 es el continuo. Entonces, ahí vemos como que algo que como que a primera vista no tiene mucha relación con una cosa con la otra, pero pues ya metiéndose en los detalles vemos que sí, es interesante. Y ya continuando con esto, de los subespacios de pseudo carácter numerable, tenemos que los compactos cero-dimensionales con un discreto suficientemente grande, entonces su CP también tiene uniformemente denso de pseudo carácter numerable. Un corolario de esto es el cubo de Cantor particular. Y bueno, aquí en realidad están faltando un montón de lemas y resultados así muy técnicos. Esto nada más es los resultados principales. Entonces, si X es un Lindelof sigma que tiene un subespacio cerrado simple del tamaño peso de red, entonces CP de X tiene un subespacio uniformemente denso de su carácter numerable. Un subespacio es simple si solo tiene un punto no aislado. Entonces, bueno, lo de abajo es un corolario, a fin de cuentas, aunque ahí puse teorema.
pues un subespacio, un compacto y que tenga un punto no aislado, pues obviamente un ejemplo pues muy trivial es este de la compactificación unipuntual. Entonces pues tenemos la misma implicación. Y como un corolario de esto, pues para compactos diádicos cuyo peso es un cardinal sucesor, entonces CP de X va a tener un subespacio uniformemente denso de pseudocarácter numerable. Y pues esto es porque en los diádicos el peso coincide con el pseudocarácter. Entonces, y cuando tenemos como de sucesor, vamos a alcanzar ese cardinal. Y en los diádicos siempre existe, podemos encajar la compactificación unipuntual del cardinal, siempre que tengamos un pseudocarácter. Voy a escribirlo porque quedó muy en el aire. Es decir, en un diádico, en un compacto diádico, si tenemos que phi de x es lambda, entonces A de lambda se encaja en X. Entonces, bueno, es un corolario a fin de cuentas, pues. Y para espacios de Goulko tenemos que, tal que el peso de red coincida con el I-peso, tenemos de que los iterados de funciones pares van a tener un uniformemente denso pseudocarácter numerable. Y cuando X y CP de X son ambos log sigma, entonces a partir del CP2 en adelante todos van a tener pseudocarácter numerable. Y el resultado principal de esta sección, que es de que si X es un compacto de Goulko, entonces CP de todos los iterados tienen su uniformemente denso pseudocarácter numerable. Y el final, el último es un ejemplito nada más de que pues esto no es cierto para compactos a secas. O sea, cuando tenemos beta n, su segundo CP no tiene su espacio uniformemente denso pseudocarácter numerable. Y pues queda abierta la pregunta de qué pasa para los compactos, si será cierto que todos los compactos, su CP tienen uniformemente denso pseudocarácter numerable, eso sigue abierto. ¿Cuál? Todo compacto el CP. Ajá. O sea, no sabemos si X es un compacto. Es como que el hoyo más grande que tenemos en esto que he estado haciendo en el trabajo. Si CP de X tendrá, o sea, tendrá uniformemente denso de pseudocarácter numerable. Entonces, eso no lo sé. Y pues creo que es todo y creo que ya se me acabó el tiempo. Estos son la bibliografía y pues no sé, ¿alguna duda? Pues primero agradecemos. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Sí, yo sé que hablé así un montón y de nada en realidad al mismo tiempo. Entonces, Tal vez la siguiente clase en esa línea sea checar los cursos, ¿no? sí, eso es una de las preguntas abiertas, ¿no? ¿Será que para los Corson los iterados también tendrán esta propiedad? No sabemos. O sea, sabemos... Y tienes los cubos, ¿no? Los diádicos. En los diádicos, en los cubos de Cantor, sí, ¿dónde está? Ya me lo pasé, creo. Sí. Entonces, sí hay indicios de que vas más allá de los únicos, ¿no? Ajá, sí, tal vez en todos los diádicos, o sea, es un corolario el de... Aunque también son importados los diádicos, ¿no? Pero tal vez si la siguiente parte sea los cursos, ¿no? Sí, bueno, en realidad como que sí hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo. ¿Cómo está el teorema sobre R de la capa? No tiene de esos. Tiene. Ahí está. Es R a la capa. 2 a la capa es igual a capa al omega. Y pues como corolario, como mencionaba, pues que se ve bonito, pero pues igual no tiene nada de impactante.
y celda la capa. Bueno, es nomás una pregunta que se me ocurre, no sé si pensar. El uniforme, ¿no? ¿Eh? Debe ser el uniforme porque la clásica uniforme ya el patio 1 ya vi. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Si no, lo hacemos nuevamente.